Mi prometido desapareció en San Valentín, y lo encontré con su mejor amigo en una cabaña. Esta es una cuenta que hice solo para esto. No quiero que nadie cercano a mí encuentre lo que estoy a punto de contar, y necesitaba una opinión externa, alguien que no esté involucrado y que pueda ver las cosas con distancia. Nunca he hecho algo así que si cometo algún error, lo siento de antemano. Tengo 27 años y llevo casi 4 años con mi prometido, Andrés. Vivimos juntos desde hace casi 2 años en una casa pequeña, de 2 habitaciones, en una zona tranquila a las afueras de la ciudad. Nos conocimos trabajando en el mismo lugar y, desde entonces, todo había sido bastante estable entre nosotros. De hecho, ya deberíamos estar casados. La boda estaba planeada para el verano pasado, pero tuvimos que cancelarla por la pandemia. Ambos tenemos padres con problemas de salud, y no queríamos arriesgarlos. Decidimos esperar a que todo mejorara para poder hacer una boda como la que queríamos de verdad. Andrés tiene un mejor amigo, Bruno. Tienen la misma edad y se conocen desde niños. Crecieron prácticamente juntos, fueron al mismo colegio, y aunque sus caminos fueron distintos después, Andrés fue a la universidad y Bruno no, nunca dejaron de ser cercanos. Por lo que Andrés me ha contado, la infancia de Bruno no fue precisamente fácil. Su familia era inestable, con muchos problemas, y los padres de Andrés terminaron siendo una especie de refugio para él durante años. Cuando empecé a salir con Andrés, Bruno ya formaba parte importante de su vida, así que terminé conociéndolo bastante bien. Siempre me cayó bien. Es de esas personas que saben integrarse sin incomodar, simpático, con sentido del humor. Durante mucho tiempo, antes de todo esto del COVID, solíamos salir en citas dobles con él y la chica con la que estuviera en ese momento. Porque sí, Bruno nunca ha tenido relaciones muy estables. Cambia de pareja con frecuencia, y ninguna le dura demasiado. Andrés siempre ha insinuado que eso tiene que ver con su pasado, con problemas de compromiso o algo así, pero yo nunca me metí en eso. Todo empezó a cambiar en mayo de 2020. Bruno perdió su trabajo y no pudo seguir pagando su alquiler. En ese momento no tenía pareja ni familia cercana a la que recurrir. Andrés me preguntó si podía quedarse con nosotros un tiempo. Lo hablamos, y acepté. Me pareció lo correcto. Era su mejor amigo, estaba pasando por un mal momento y, en teoría, sería algo temporal. Pero ese temporal se empezó a alargar. Al principio no me molestaba. Era una situación excepcional, todo el mundo estaba ajustándose como podía. Pero pasaron los meses. En agosto, Bruno consiguió otro trabajo. Según entiendo, con un salario parecido al anterior. Empezó a aportar dinero para servicios y comida, lo cual estaba bien, pero no hizo ningún intento real por buscar otro lugar donde vivir. Y ahí fue cuando empecé a sentirme incómoda. Nuestra casa es pequeña. Demasiado para 3 personas viviendo todo el tiempo juntas. Y con la pandemia, todo se intensificó. Los 3 trabajábamos desde casa, casi no salíamos, y los espacios se sentían cada vez más reducidos. No había momentos a solas con Andrés. Todo era compartido. Siempre estaba Bruno cerca, en la sala, en la cocina, en cualquier parte. Empecé a notar que extrañaba cosas simples. Ver una película con Andrés sin interrupciones. Cocinar juntos sin alguien más opinando o circulando alrededor. Tener una conversación privada sin sentir que alguien podía escuchar desde la otra habitación. No era que Bruno hiciera algo malo. Al contrario, era respetuoso, ordenado, incluso agradecido. Pero su presencia constante empezó a pesar. Cerca de Año Nuevo, decidí hablar con Andrés. Esperé a que Bruno no estuviera y le mencioné, con cuidado, que tal vez ya era momento de que empezara a buscar su propio lugar. No lo dije de forma agresiva, solo, honesta. Andrés no se molestó, pero su respuesta me dejó con una sensación rara. Me dijo que entendía mi punto, pero que sentía que debíamos estar para Bruno en su momento más difícil. Le recordé que ya tenía trabajo, que estaba estable otra vez. Pero él insistió en que, con la pandemia, mudarse solo podría afectarle, que podría sentirse aislado. Luego mencionó algo que no esperaba. Me recordó que Bruno estuvo a su lado cuando su hermano murió en un accidente, cuando ellos eran adolescentes. Dijo que en ese momento, Bruno fue prácticamente lo único que lo sostuvo, y que ahora le tocaba a él hacer lo mismo. También dijo que lo consideraba como un hermano. Esa palabra se quedó dando vueltas en mi cabeza. Antes de terminar la conversación, sacó a relucir que mi hermana, Camila, se había quedado con nosotros un mes cuando estaba saliendo de una relación complicada. No lo dijo de mala forma, pero entendí el mensaje. Después de eso, no supe bien qué pensar. Por momentos sentía que tenía razón, que quizás estaba siendo poco empática. Pero en otros momentos, no podía ignorar la incomodidad constante, la sensación de que mi propio espacio ya no me pertenecía del todo. Y lo peor era que, para Andrés, nada de esto parecía ser un problema. Yo, en cambio, ya no sabía dónde estaba parada. Después de esa conversación, no volví a sacar el tema durante un tiempo. No porque estuviera resuelto, sino porque no quería discutir.
Pero la incomodidad seguía ahí, constante, como un ruido de fondo que no se apaga. Intenté convencerme de que era cuestión de paciencia, de que eventualmente Bruno se iría por su cuenta. Pero los días pasaban, luego semanas, y nada cambiaba. Había momentos en los que me sentía casi ridícula por pensar tanto en esto. Bruno no era un mal huésped. Pagaba su parte, era amable, no causaba problemas. Pero no se trataba de eso. Era la falta de espacio, de intimidad, de sentir que mi relación ya no era solo de dos personas. Empecé a notar pequeños detalles que antes no me molestaban. Conversaciones que se alargaban porque Bruno se unía sin pensarlo. Planes que dejaban de ser nuestros para convertirse automáticamente en de los tres. Incluso cosas simples como decidir qué ver en la televisión terminaban siendo decisiones compartidas. Y aunque Andrés no lo veía como algo negativo, para mí empezó a ser agotador. Durante esos días, también empecé a pensar más en la dinámica entre Andrés y Bruno. No de una forma sospechosa, sino intensa. Eran muy cercanos. Más de lo que yo estaba acostumbrada a ver entre amigos adultos. Se entendían sin hablar mucho, tenían códigos propios, recuerdos compartidos que siempre salían en conversación. Pero aún así, nunca pensé que hubiera algo más allá de una amistad fuerte. Para mí, eran como hermanos. Eso era lo que Andrés siempre decía. Cerca de mediados de febrero, decidí intentar manejar la situación de otra forma. En lugar de presionar a Andrés directamente, pensé que tal vez podía hablar con Bruno, de manera casual, sin confrontarlo. El martes por la mañana, se dio la oportunidad. Andrés había salido a correr, como hacía algunos días, y yo estaba en la cocina cuando Bruno apareció a prepararse café. Aproveché ese momento. Intenté que sonara lo más natural posible. Le pregunté, sin rodeos pero sin tensión, si ya tenía en mente cuando pensaba mudarse. Por un segundo, pensé que la conversación se iba a volver incómoda. Pero no fue así. Bruno reaccionó con total normalidad. Incluso se disculpó por haber estado tanto tiempo con nosotros. Me dijo que sí, que había estado buscando apartamentos, pero que con la situación actual todo era más complicado. Aún así, aseguró que estaba en eso. Su respuesta me tranquilizó más de lo que esperaba. No sonó a evasiva. Sonó sincero. Salí de esa conversación pensando que, tal vez, todo se resolvería pronto sin necesidad de conflicto. Al día siguiente, el miércoles, Andrés tuvo una presentación importante del trabajo. Estuvo ocupado todo el día, así que decidí no tocar el tema. No quería sumar más estrés. Esperé al jueves por la noche. Después de cenar, estábamos en la sala viendo televisión. Bruno se había ido a su habitación, así que era uno de esos pocos momentos en los que estábamos solos. Fue ahí cuando decidí contarle a Andrés que había hablado con Bruno. No pensé que fuera a ser un problema. Le dije que había salido el tema de forma casual, y que parecía que Bruno ya estaba considerando mudarse pronto. La reacción de Andrés fue inmediata. Se tensó. Me dijo que no debería haber hablado con Bruno de eso, que no era mi lugar, que probablemente lo había hecho sentir incómodo. Intenté explicarle que no lo había planteado como una exigencia, que la conversación había sido tranquila, incluso positiva. Pero no pareció importarle. Insistió en que yo no conocía realmente a Bruno, que podía haberle afectado más de lo que yo creía. Luego, cambió el enfoque de la conversación. Empezó a hablar de que Bruno tenía problemas de salud mental. Mencionó depresión, ansiedad. Dijo que vivir con nosotros lo estaba ayudando a sobrellevar todo eso. Fue la primera vez que escuché algo así. Me tomó por sorpresa. No dudé de que pudiera ser cierto, pero también sentí que era información que aparecía justo en ese momento, como una forma de justificar la situación. A ese punto, yo ya estaba alterada. Le dije que lo sentía si Bruno estaba pasando por eso, de verdad, pero que eso no cambiaba el hecho de que nuestra casa ya no se sentía como nuestra. Que nuestra relación estaba siendo afectada. La conversación subió de tono. No fue una discusión explosiva desde el inicio, pero fue escalando. Poco a poco, cada respuesta era más defensiva, más cargada. Yo ya estaba al borde de llorar. Y entonces pasó. Bruno salió de su habitación. Nuestra casa es pequeña, así que era evidente que había escuchado al menos parte de la discusión. Se quedó ahí, de pie, mirándonos, y dijo algo simple, que si estaba causando tanto problema, se iría. Andrés intentó detenerlo, decirle que no era necesario, pero Bruno no escuchó mucho. Tomó las llaves y salió. La puerta se cerró y el silencio que quedó fue incómodo. Pesado. Andrés y yo nos quedamos mirándonos, todavía tensos, sin saber bien cómo continuar después de eso. Intercambiamos algunas palabras más, pero ya nada tenía sentido en ese punto. Yo estaba agotada emocionalmente. Así que tomé una decisión rápida. Le dije que no quería seguir discutiendo esa noche, que los dos estábamos demasiado alterados, y que lo mejor era parar ahí. Fui a la habitación, metí mi portátil y algo de ropa en un bolso, y salí.
Conduje hasta el apartamento de mi hermana, Camila, que está a unos 15 minutos. Mientras manejaba, lo único que pensaba era en lo absurdo de todo. Como algo que parecía tan simple se había convertido en esto. Esa noche dormí en casa de Camila, aunque dormir no es exactamente la palabra. Tenía la cabeza llena, repasando una y otra vez la discusión, intentando entender en qué momento todo se había salido tanto de control. A la mañana siguiente trabajé desde ahí. Traté de concentrarme, de actuar como si todo estuviera normal, pero era imposible. Andrés no me llamó. Yo tampoco lo llamé. Era como si ambos estuviéramos esperando que el otro diera el primer paso, o simplemente evitando hacerlo. Cuando terminé de trabajar, alrededor de las 3, decidí volver a la casa. No quería seguir alargando el silencio. Pensé que lo mejor era hablar las cosas cara a cara, con más calma. Pero cuando llegué, la casa estaba vacía. No estaba Andrés. Tampoco Bruno. Eso ya me pareció raro. Ambos trabajaban desde casa, y normalmente estaban ahí hasta al menos las 4 o 5. Además, todas sus cosas seguían en la casa. No era como si se hubieran ido definitivamente. Intenté llamarlos. A los dos. Ninguno contestó. Dejé el bolso, le di de comer a la gata y me senté en la sala, mirando el teléfono, esperando que sonara. Pero no pasó. Lo único que sí pasó fue otra cosa que no esperaba. Empecé a recibir llamadas de Elena, la mamá de Andrés. Varias. No contesté ninguna. En parte porque estaba trabajando antes, pero también porque no quería involucrarla. Nuestra relación nunca ha sido cercana. Siempre ha sido cordial, correcta, pero distante. Además, sé que ella nunca ha estado del todo de acuerdo con que Andrés y yo viviéramos juntos sin estar casados. Es muy religiosa, bastante tradicional en ese sentido. Así que verla llamarme insistentemente me incomodó más de lo que ayudó. Me quedé con la sensación de que algo más estaba pasando, pero no tenía claro qué. No entendía por qué Andrés la habría involucrado, si es que lo había hecho. Él habla con ella, sí, pero más por costumbre que por verdadera cercanía. Pasó el resto de la tarde y no tuve noticias. Esa noche volví a casa de Camila. Le conté todo con más detalle. Ella escuchó en silencio, como suele hacer, y al final me dijo algo que no me gustó, pero que no pude ignorar, que para ella, la forma en que Andrés estaba manejando todo esto no era normal. Que yo estaba quedando en segundo plano. Incluso insinuó que, si estuviera en mi lugar, ya habría terminado la relación. No supe qué responder. Porque, a pesar de todo, yo no quería eso. Habíamos construido una vida juntos. Habíamos planeado una boda. Teníamos planes, rutinas, una historia. No era algo que pudiera soltar así como así. Pero tampoco podía ignorar cómo me sentía. Desplazada. Como si mis necesidades fueran menos importantes. Como si Bruno tuviera un lugar que yo no entendía. Esa mezcla de emociones me dejó completamente confundida. Al día siguiente, finalmente, contesté una de las llamadas de Elena. Fue una conversación corta, pero suficiente para aclarar algo importante. Me dijo que Andrés la había llamado la noche anterior y le había contado que se iba a pasar el fin de semana a la cabaña familiar, con Bruno. La cabaña queda a aproximadamente 1 hora de la ciudad. Según ella, había estado intentando comunicarse con ellos sin éxito, y por eso me estaba llamando, para ver si yo sabía algo o podía contactarlos. Ahí todo encajó. O al menos, en parte. La señal en la cabaña es inestable, así que eso explicaba por qué no respondían. Pero no explicaba por qué se habían ido así. Sin decirme nada. Sin una llamada, sin un mensaje. Era el fin de semana de San Valentín. Y yo estaba sola, en casa de mi hermana, tratando de entender en qué momento mi relación había pasado a un segundo plano. Decidí intentar llamarlo otra vez. Nada. Le dejé un mensaje de voz. Le dije que estaba preocupada, que por favor me llamara. También le mencioné que sabía dónde estaba, que su mamá me lo había dicho. Y que, si no sabía de él pronto, consideraría ir hasta allá. No era una amenaza, era desesperación, supongo. Horas después, finalmente respondió. La llamada fue breve. Dijo que solo necesitaba despejarse, que todo había sido demasiado, que por eso se fue. Que volvería el lunes y que entonces hablaríamos con calma. Se disculpó por no haber estado en San Valentín. Intenté mantener la conversación tranquila. No quería que se convirtiera en otra discusión. Al principio, dijo que estaba solo. Pero cuando le mencioné que su mamá había dicho que Bruno estaba con él, hizo una pausa, y luego lo admitió. Dijo que sí, que Bruno estaba ahí. No supe bien cómo reaccionar. No era exactamente una sorpresa, pero escucharlo de su boca lo hizo sentir distinto. Más real. Le pregunté si Bruno estaba bien. Dijo que sí. La llamada terminó poco después. Me quedé mirando el teléfono, en silencio.
Había algo en todo esto que no terminaba de encajar. Y por primera vez, una idea que antes me parecía absurda empezó a cruzarme la cabeza, aunque no quería darle forma del todo. Algo no estaba bien. Y lo peor era que sentía que estaba a punto de descubrir exactamente qué. El lunes regresaron. Yo ya estaba en la casa cuando entraron. Escuché la puerta abrirse y, por un momento, me quedé quieta, como si necesitara prepararme antes de verlos. No sabía exactamente qué esperaba, pero sí sabía que algo había cambiado. Bruno fue el primero en hablar. Se acercó a mí, evitó mirarme directamente a los ojos y se disculpó, rápido, sin profundizar demasiado. Dijo que lamentaba todo lo que había pasado y, casi de inmediato, se fue a su habitación. Nos dejó solos. Andrés y yo nos quedamos en la sala, uno frente al otro. Había tensión, pero también algo más, como resignación. Fui yo quien empezó. Le dije que lamentaba cómo había manejado las cosas el jueves, que quizás me había dejado llevar por la frustración. Pero también le dije que lo que había hecho después, irse sin decirme, desaparecer todo el fin de semana y mentirme, había roto algo importante. No levanté la voz. Ya no estaba enojada. Estaba cansada. Le dije que, sinceramente, creía que lo mejor era que nos separáramos. No discutió. Asintió. Se disculpó por todo. Por irse, por no estar en San Valentín, por cómo había reaccionado. Estaba llorando. Yo también. Entonces le pregunté lo que llevaba días rondándome la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué había reaccionado así? ¿Por qué todo esto parecía más grande de lo que decía? Y ahí fue cuando me lo contó. No fue directo al principio. Dudó, le costaba hablar. Pero al final lo dijo. Él y Bruno habían tenido una relación en el pasado. Cuando eran adolescentes. Según él, hacían cosas, así lo expresó, sin entrar en detalles. Dijo que eso terminó cuando murió su hermano, cuando tenían 17 años, y que desde entonces solo habían sido amigos. Hasta ahora. Me explicó que todo volvió a cambiar desde que Bruno se mudó con nosotros. Que no lo había planeado, que no era la intención, pero que las cosas empezaron a cruzar una línea que ya no podían ignorar. Insistió en que, mientras Bruno vivía con nosotros, no habían tenido relaciones sexuales. Que nunca pasó nada mientras yo estaba ahí. Pero también admitió que ese fin de semana en la cabaña, sí pasó algo. No entró en detalles. Yo tampoco los pedí. En ese punto, ya no importaban. Dijo que cuando yo hablé con Bruno sobre mudarse, eso desencadenó una conversación entre ellos. Que Bruno lo confrontó, que le pidió que decidiera qué quería realmente. Y que él, se asustó. Que no sabía qué hacer. Que estaba confundido. Que reaccionó mal, que me hizo daño, y que lo sabía. También dijo algo que me dejó igual de confundida. Insistió en que no era gay. Ni bisexual. Que era heterosexual. Que me había amado, que lo que teníamos era real. No discutí eso. No tenía sentido. No era mi lugar definir lo que él era o no era. Lo único claro para mí era lo que había hecho. Y cómo eso nos había afectado. La conversación fue larga, emocional, agotadora. No hubo gritos. Solo, aceptación. Al final, le dije que yo me iba a mudar. Que él podía quedarse en la casa. Por como lo dijo, entendí que Bruno también se quedaría. No discutimos eso. No había nada más que discutir. Esa misma noche volví con Camila. Me llevé a mi gata, algunas cosas básicas, y empecé a asumir la nueva realidad. Los días siguientes fueron difíciles, pero también extrañamente claros. Ya no había dudas. Ya no había esa sensación constante de estar compitiendo por un espacio que se suponía que era mío. Me dolía, sí. Pero también empecé a entender que, de alguna forma, era mejor que todo hubiera salido a la luz antes de que nos casáramos. Con el tiempo, supe más cosas. Después de que me fui, Andrés y Bruno siguieron viviendo juntos. Por lo que me contaron, mantenían una relación, pero no de forma abierta. Puertas adentro eran algo más que amigos, pero hacia afuera seguían actuando como si nada. Esa dinámica duró hasta que Elena lo descubrió. No sé exactamente cómo pasó, pero al final fue Bruno quien se lo dijo. Al parecer, se sentía culpable por ocultarlo, sobre todo porque siempre había visto a Elena como una figura materna. También, según otras versiones que escuché, estaba cansado de esperar a que Andrés fuera honesto sobre lo que sentía. Sea cual sea la razón, lo cierto es que lo dijo. Y la reacción fue exactamente la que uno podría esperar. Elena no lo tomó bien. Para nada. Hubo discusiones, tensión, incluso algo parecido a una intervención desde la iglesia. Intentaron ayudar, según entiendo, pero Andrés seguía insistiendo en que no era gay, lo que hacía todo aún más confuso. Nada de eso terminó bien. Eventualmente, dejaron de estar juntos. No sé si por la presión,
por la discusión con Elena, o simplemente porque nunca tuvieron claro qué eran realmente. Y, siendo honesta, ya no me importa. No en el sentido en que antes lo hacía. Hoy, con distancia, veo todo de otra forma. No fue solo una traición. Fue una señal. Una que llegó a tiempo. Porque sí, dolió. Y durante mucho tiempo. Pero también me evitó entrar a un matrimonio construido sobre algo que, claramente, no estaba resuelto. Ahora estoy en otro lugar. Literalmente y emocionalmente. Y aunque no fue el final que esperaba, sí fue uno que, con el tiempo, aprendí a agradecer.